bienvenidos. Semana 36. Les dejo a todos ustedes que ya están conectados que avancen. Ahorita regreso, denme unos minutitos y ahorita vuelvo. Así que, bienvenidos. Bye, Lisa. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Leo, Leti, ¿cómo están? Buenas noches. Marce, me pareció ver. No bien, Marce. Sí, Hola, Marce. un día más. Un día más, Gracias ¿verdad? a Dios. Hola, Hola, Marce. Cambiaste de fondo. Me acordé mucho de ti anoche porque estaba haciendo buenas noches a todos. unas popusas que saben deliciosas. Me acordé mucho de ti. ¿De quién? De Marce. Ah, creo que no te... No me escucha, ¿verdad? No, a ver, ahí va. Estoy teniendo problemas con mi internet, pero no sé si ustedes me alcanzan a escuchar. Sí, muy bien. Sí, sí te escuchamos. Bien. Como que se queda en pausa, pero sí te escuchamos. Sí. Pues bueno, Misael me pidió un poquito de apoyo en lo que tenía un tema ahí en casa. Y pues bueno, estamos en la semana 36. ¿No? Estamos en la semana 36. Y Leti, ¿me quisieras ayudar con la primera página? Claro que sí. ¿Oramos? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, exaltamos y honramos tu nombre, agradecidas, Padre, y agradecidos por la vida que nos das, por esta hermosa oportunidad y tiempo que nos das de estudiar juntos tu palabra. Gracias, Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento, permítenos aprender cada día más de ti para darte a conocer a todos ellos que no te conocen, Señor. Bendice a Misael, a Carlita, a sus pequeñas, Señor, que estén todos bien en casa y asimismo este grupo, Señor, que siga creciendo en cantidad, en calidad, y que seamos, Señor, portadores de tan importante, Señor, suceso, y que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Leti. Gracias. Pues iniciamos la semana 36, Leti, en la página 351, si me ayudas a ver el día 1. Pues vamos a ver este momento tan difícil, doloroso, pero que sin duda es lleno de esperanza para nosotros, ¿no? La crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Dice Juan 19, 17 y 18, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La hora ha llegado, el tiempo se ha cumplido, la cruz le sostiene por 6 horas, de viernes a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la historia de la humanidad confrontadas por el Nazareno que muere en esa cruz. Oremos cada día mientras conocemos los detalles de su cruz para que nuestra gratitud a Dios se profundice y crezca, para que vivamos en santidad, para aquel que murió, amándonos. Pues felicidades a todos, ¿verdad? Vaya que ha sido muy profundo. Hemos llegado a la semana 36, gracias a Dios. Gracias a Dios, y pues con mucha enseñanza. Yo creo que cada día descubrimos cosas bellas, hermosas, nos habla nuestra vida, y es lo maravilloso de la palabra, que es viva. Y esto nosotros vamos cambiando, pero la palabra siempre se apropia de acuerdo a nuestra necesidad. Así que no desmayemos. Día 1. Dice, ninguno de los evangelios tiene toda la información. Tenemos que sumarla de lo que cada uno aporta. La vía dolorosa. Ahorita comentaba mi esposo que vamos a ver las caídas. Sabemos que la Biblia nos habla de caídas, ¿verdad? Habla de palabras, 7 palabras. ¿Quién sabe de dónde sacarían lo de las caídas? Pero vamos a Marcos 15, 20 y 21. Si lo tienen ahí en sus Biblias, por favor. Dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo,
que venía del campo a que le llevase la cruz. Dice, haz una lista de lo que hicieron para llevarlo a crucificar. Bueno, ya comenta en el pasaje, ¿no? Que fue escarnecido, que le quitaron las túnicas de púrpura, que le pusieron las de él. Sabemos que esto era pues una burla, ¿verdad? Porque ellos decían que era el rey, él jamás dijo yo soy, ¿verdad? Bueno, de su propia boca, ¿verdad? Digo, tú lo dices, ¿no? Le pusieron sus propias ropas y le sacaron para crucificarle. Dice, era obligación de los condenados cargar su cruz, que en latín es patibulum, que es madero horizontal, hasta el lugar de su ejecución. Así fue con Jesús, pero el castigo sufrido le impidió terminar. Esto permitió que otro hombre la cargara, símbolo de muerte, ya que llevaba la sangre de Jesús. Hace muchos años, yo me acuerdo de un documental que hicieron vía científica de realmente la muerte de Jesús y la deshidratación, los golpes, la hemorragia, literal le explotó el corazón. Por eso cuando el soldado clava la lanza, sale agua. El corazón trabajó a marchas forzadas para poder soportar todo ello, y esa agua que se acumuló, esa capa que forma el corazón se llama pericardio, eso que se llenó de agua, eso era algo, era realmente de un estado de agonía, y por eso el soldado se maravilló. Les comparto esto porque cuando yo lo escuché en voz de un médico, de veras que eso te hace, dices, híjole, te impacta, te desgarra, y de decir, ah, sí, lo crucificaron, pero todo lo que pasó, los latigazos, las horas que él llevaba, o sea, sí era humano, era Dios, pero era humano, y por eso hay alguien que le tiene que auxiliar, porque a este tiempo Jesús, sin duda, ya estaba sin fuerzas. Exactamente, Leti, perdón que te interrumpa. Exactamente, la semana pasada veíamos cómo Pilato dice que primero lo iba a castigar. Ajá. Y ese castigo era ese látigo que en las puntas traen fierros, huesos que son cortantes, lacerantes, pero además ese látigo eran varias, ¿no? Ya ves que lo teníamos dibujado en una de las páginas. O sea, eran varias que a la hora que zumbaba eran muchos golpes a la vez, pero además con esos remates que realmente lastimaban. Entonces, como bien dijo, ya a la hora que él iba a cargar, él ya iba muy lastimado. Aparte, eso que tú comentas, sí, de la muerte de Jesús, también escuché a un predicador que decía, he escuchado muchas, pero esta me impactó, donde decía, el madero no era un madero lijadito, no, era de veras rasposo. Entonces, cuando ellos necesitaban jalar aire, decían que se tenían que impulsar de las piernas para poder tomar aire, pero se seguían lastimando la espalda y él ya estaba muy lastimado de la espalda. Entonces, realmente y nosotros lo leemos, pero de verdad a mí se me enchina, de veras, te lo cuento, pero estoy de veras, sí me conmociona. O sea, Sí. cada vez que leo este pasaje y escucho las predicaciones, de verdad qué sufrimiento. De verdad, sí fue muy lastimado. Discúlpame, Leti, continúa. No, adelante, está bien, pues nos enriquecemos todos y acuérdense que esto está abierto, ¿verdad? Dice en la página 352, ¿quién le ayudó con la cruz? Bueno, leemos en este pasaje, ¿no? Que fue Simón de Cirene, dice que venía del campo, sin duda yo creo que también venía cansado, venía del trabajo, venía con sus hijos. Y bueno, yo creo que la vida, pienso en este hombre, Pablo posteriormente lo menciona en otras cartas, cambió su vida. Este pequeño gesto le cambió la vida, porque yo creo que el ver este sufrimiento, ver esa agonía ante la injusticia, pero el amor y la entrega, ¿no? Alguien decía, no fueron los clavos lo que los sostuvieron a Jesús en la cruz, sino el amor por nosotros, ¿no? Y ese fue el tamaño de su amor.
Dice, este hombre vio al Señor, oyó su dolor, compartió el camino a la muerte y sus propios vestidos se cubrieron con la sangre del Salvador. Creo que fue un convertido a Cristo con su familia, pues Marcos los menciona por nombre a sus destinatarios, bueno, lo que les comentaba, y Pablo en su carta a Romanos 16:13. Saluda a y su madre, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pastor Hugo, ¿qué nos pudiera compartir de... mucha gente dice, toma tu cruz, ¿verdad? Ese es tu... Pero como que a veces no entendemos o comprendemos lo profundo que es esto, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué nos puede compartir? Hola a todos, buenas noches a los que no han saludado. Hola Marce, ¿no? Hugo, buenas noches. Bueno, es un tema muy importante y realmente estos dos versículos son súper clave para poder entender lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. En primer lugar, el negarnos a nosotros mismos implica tal cual, o sea, que nuestros anhelos, nuestras pretensiones, nuestras aspiraciones, lo que queremos ser, lo que queremos tener, simplemente lo dejemos, lo neguemos, y como decía Pablo, ¿no? De todas estas cosas se las ha estimado como pérdida. Entonces, a eso se refiere el negarnos a nosotros mismos. Y cuando habla acerca del tomar la cruz y seguirlo, es estar conscientes realmente de que el seguir a Cristo es una vida de sacrificio, es una vida de servicio, es una vida, también el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? De ver por lo de los otros, no nada más por lo de nosotros mismos, sino por lo de los otros, esa vida de humildad, esa vida de servicio, complementándolo con lo que dice Marcos, ¿no? Que el versículo clave que veíamos en Marcos, ¿no? Que es precisamente que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el tomar nuestra cruz es tomar esa actitud del mismo Cristo, ¿no? Esa actitud de sacrificio, de sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestras vidas, lo dice Pablo, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, Cristo no nos quiere muertos porque ya no servimos para nada, para su propósito, ¿no? Sino realmente ser sacrificios vivos, tomar nuestra cruz y pasar ese día crucis que Él pasó, nosotros, porque Él dijo, ¿verdad? Que nosotros, bueno, nuestra vida no va a ser color de rosa. Pues en el mundo tendréis aflicción. Eso se refiere. Tomar nuestra cruz es aceptar esa vida de sacrificio con la finalidad de ser sus discípulos. Tal cual, tal cual Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Es algo similar a esto, Pastor Hugo? Sí, ¿verdad? Bueno, Gálatas 2:20, yo leía un artículo bien interesante al respecto porque dice, bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí hay una reflexión muy interesante, ¿no? Porque nosotros no nos podemos crucificar a nosotros mismos. Realmente es Dios quien tiene que hacerlo y lo que crucificamos es nuestra carne, ¿no? Es el decir, es esa negación precisamente de nosotros mismos ya no tener esa aspiración, ¿no? Y es algo como comentaba yo con alguien el día de hoy, es precisamente eso, ¿no? Que cuando nosotros empezamos realmente a pensar en los demás, ¿no? Dejar nuestro egoísmo de siempre nosotros, de lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo anhelo, lo que quiero tener, lo que quiero saber. Cuando dejamos todo eso y realmente nos enfocamos en el segundo gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí es cuando empezamos a tomar nuestra cruz y ver por los demás. Pero es muy interesante esa reflexión que les decía de, si yo me quiero crucificar a mí mismo, pues ¿cómo le hago para crucificarme en la otra mano, no? Entonces, realmente no es que nosotros nos crucifiquemos, realmente asumimos esa actitud, ¿no? De vivir ese sacrificio, esa vida sacrificial como la vivió Jesús. Pero sí tienen que ver ambos pasajes, ¿verdad? Estar dispuesto a, ¿verdad? A ese sufrimiento, como dice, pues
siempre se dice, ¿no? Vida color de rosa, Jesús jamás nos dijo eso, ¿no? Vamos a tener aflicción y vamos a ser vituperados y vamos a ser perseguidos. Y es esa parte, ¿no? Del sacrificio. Vamos a continuar. Dice Lucas 23, 27, 32. Estamos en la página 352, Misa. Dice, ¿quiénes le seguían? ¿Qué hacían las mujeres que le seguían? Bueno, dice en el versículo 27a, gran multitud del pueblo y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él, ¿no? Qué impacto, ¿no? El comentar, bueno, hemos visto los milagros, todas las cosas que Jesús hacía, cómo entró a Jerusalén, pero también ahora ver ese hombre en estas condiciones, ¿no? Y dice en el texto, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿De dónde saca Jesús, verdad, esas fuerzas, ese amor para hablarles y todavía decir, o sea, tranquilas, o sea, van a venir cosas peores, ¿verdad? Pero dando esa fortaleza a ella, ¿no? Dice, y esto se cumplió 40 años más tarde. El ejército de Roma destruye Jerusalén y a los hijos de quienes le rechazaron y menospreciaron. No iba solo al Calvario, llevaban también con él a los malhechores, ¿verdad? Dice en el versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 malhechores para ser muertos, ¿no? Y que también se cumple, ¿verdad? Una profecía que fue contado, ¿verdad? Entre los, sí dice, ¿verdad? Malhechores, corrígeme, Misa, no me acuerdo de ese pasaje del Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? Malhechores, ok. Dice, y las 3 caídas, y la Verónica, y el judío errante, y todo lo que se hace en la representación del Vía Crucis popular, la Biblia no dice nada. No, lo ha ido produciendo la imaginación religiosa y sus tradiciones, que sin duda, pues, lo hemos visto. Yo en su momento, pues, crecí en el catolicismo, sí nos tocaba ver procesiones, sí, yo la primera vez que entré a una iglesia católica, yo salí espantada, porque vi un Cristo ahí, ensangrentado, hasta parecía como que ay, no sé, yo dije, ese no puede ser Dios, dije, ese no puede ser Cristo, ¿no? Y pues bendito Dios que qué bueno que no me quedé ahí. Y pues siempre meditando y reflexionando, debe de ser diferente y bendito Dios, a los 16 años conocí ese Cristo diferente. Misa, ¿quieres compartir algo respecto a lo que estamos viendo de esto? Sí, me encanta. De la Verónica, por favor. De la Verónica, ahorita les cuento algo. No. Tampoco sé nada. Yo soy más judío errante que ese, ¿eh? Bien, me encanta cómo inició el estudio. Ahora me regreso tantito cuando dice en mi papá en el tercer, dice, felicidades por trabajar tanto, ánimo por tanta información. Y cuando dice, sé que solo te gustaría leer, no escribir y no pensar, no desmayes. Me encanta que hacemos este ejercicio. Yo que estaba escribiendo todo esto, no estoy escribiendo, yo cuando escribo tal cual literal de la Biblia, aquí, a la copia del libro, y hago mis propias reflexiones. Pero ese proceso que hacemos nos da mucha mayor amplitud, y cuando lo complementamos con todo lo demás, ahorita que decía Hugo, el amor al prójimo, cuando estamos ya en el ritmo 6, 7, 8 y el 9, que se trata de tocar a las personas y dar tu vida. Ahorita le hablé a Claudia por lo de su mami, ya me enteré de su nombre que preguntaste en el grupo, Hugo, pero son personas y poder luego orar por ellas cuando te dicen, ay, ora por mí, dices, sí, oramos por ti, y no haces nada, ni te acuerdas y te vas a dormir y la cosa En cuanto alguien te diga ora, trata de dar eso, y qué mayor sacrificio el de Cristo, y qué impresionante, como dices, Leti, en las profecías, que Jesús ya soportó todo el desvelo del jueves, todo el desvelo del viernes, empieza a ser difícil, y bueno, sigue. Hasta ahí voy. Ok,
Bueno, ya para concluir esta parte del primer día, ¿está bien, José? Sí. Sí, porque de pronto en la página 353 leemos, seguimos leyendo Mateo 27, 33, 34, que dice que efectivamente llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no lo bebe. ¿Por qué rechazaría Jesús beber el narcótico ofrecido? ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? ¿Por qué creen que Jesús se negaría a tomar el narcótico? Marce, levantó su mano. Marce. Sí, buenas noches a todos. Ahora sí creo que sí me escuchan bien. Al inicio tuve problemas con el internet o mi dispositivo, no sé, una de dos. Sí, la verdad me llamó mucho la atención eso y comencé a averiguar un poquito más. Y estaba leyendo ahí un comentario que justamente decía que Jesús rechazó cuando sintió precisamente que iba el vinagre mezclado con la hiel. Lo rechazó porque se ocupaba la hiel como precisamente como un narcótico para que el dolor pudiera de alguna manera ser un poquito más soportado. Pero sabemos que un narcótico es una sustancia que realmente vuelve un tanto a la persona no en sus cinco sentidos. Entonces, Jesucristo optó y decidió por no probarlo porque quería ser lúcido y consciente a la hora de pasar todo el sufrimiento y toda la copa que el Padre pues le había hecho en su voluntad pasar, ¿verdad? Entonces, ahí estaba leyendo esto. Y todo este tema de la crucifixión, la verdad, hay muchísima historia detrás, desde cuándo comenzó, de cómo se fue pasando de alguna manera el Imperio Romano, que fue el que mayormente lo puso en práctica, ¿verdad? Pero antes de eso estaba leyendo también que los asirios hacían una práctica muy parecida a la crucifixión y muy cruel, pero básicamente para contestar esta pregunta, pues es lo que encontré. Así es, Marce, gracias. Sí, Jesús decide padecer el sufrimiento espiritual y físico tal cual, así, en sus 5 sentidos. Y bueno, llegamos al día 2, ¿no? Que son las primeras 3 horas en la cruz. Y el pasaje es de Lucas 23, 33, 34. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de las cruces, ¿no? Había cruz inmisa, cruz simplex, cruz comisa y cruz de... Misael, ¿nos quieres contar algo de esto? Es que yo lo leí y dije, bueno, wow. La de Cusata. No sabemos en qué cruz murió Jesús. Tenemos el símbolo de la cruz. Creemos que fue esa cruz la que representamos en todos los crucifijos y nosotros nuestras señales de cristianos, con una cruz sin un Cristo muerto. Eso es algo muy importante. Creemos que fue en una cruz de Cusata, en la cruzada, era la más fácil de armar y de hacer, pero obvio, la representación es menos grotesca la de la cruz que vemos, porque acuérdense, Jesús fue desnudado, esto es una humillación pública, se trata de malhechores, es un tormento. Cuando hablamos también de el lugar de la calavera, o sea, ¡qué miedo! Todo esto Jesús, como dice Marce, no quería ni estar inconsciente, quería ser consciente. Y saben, Jesús todavía tenía planes, tenía cosas que decir desde la cruz y por eso era importante no dejarse afectar sus sentidos por ningún narcótico. Y qué buena enseñanza para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué más daba? Si Jesús lo tomaba y calmaba un poco el dolor, no es que ser un masoquista, ¿verdad, Jesús? Pero tenía un plan y necesitaba estar consciente. Pero sí, estas cruces pueden ser las opciones y no importa. Cristo murió en una de esas cruces, es un tormento, es algo horrible. Como dice Marce, desde los asirios y cada cosa rara que el ser humano ha inventado para hacer daño, Cristo lo tomó personalmente, toda esa humanidad tan mala, Jesucristo pasó por todo eso. Y eso me asombra, me inquieta, me hace preocuparme tanto y me recuerda al misionero que vimos, ¿no? Que si el sacrificio de Cristo fue tan grande, ¿qué sacrificio podría hacer yo a comparación de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentar.
Así es. Y bueno, ya estamos en la página 354 y vemos en nuestro estudio de estos días, venía el 1, 2, 3, así hasta el 7, ¿no? Y estas son las últimas palabras de Jesús antes de morir. Y en la página 354 está la número 1, que era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en esas condiciones de Jesús que las hemos descrito ahorita, Él aún así tenía misericordia y clamaba por ellos. Entonces es increíble ver a nuestro amado Jesús pidiendo misericordia aún por los que todavía no creían y estaban ahí. Decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Claudia, ¿me quisieras ayudar con esta página y continuar con este día, por favor, con el día 2? Sí, claro, Marce. Buenas noches a todos. Dice, bueno, esto fue en Juan 19, 23, 24. Nos pide una lista de lo que le hicieron los soldados al crucificarlo. Y en el 23 y 24 dice que tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y deciden no romperlo porque era un vestido de una sola pieza. Y dice, dijeron que no lo iban a partir, sino que iban a echar suerte sobre ella para ver quién se quedaba el vestido. Y dice que, bueno, para que se cumpliera la palabra, donde dice que sobre sus ropas echaron suertes y así eso, repartieron sobre mis vestidos y echaron suertes. Después, el 24c dice fuera de, bueno, que era para que se cumpliera la escritura del Salmo 22, 18. Después dice, ¿qué dato nos daba Marcos 15, 25 respecto a la crucifixión? Y él nos informa que fue a la hora tercera. Es el dato extra que nos da Marcos. Luego vamos otra vez a Juan 19, y dice, los 4 evangelistas describen lo escrito por Pilato como la causa de su ejecución por crucifixión. Lucas y Juan dicen que estaba escrito en hebreo, griego y latín. Sumados los 4 decía, bueno, creo que eso lo hice mal porque solo puse Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero no sé si falte algo por ahí. Las 2 primeras, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. También los relojes vacíos son para un ejercicio. Pueden poner la hora exacta en la que Jesús estaba atravesando, y en ese caso que dice Claudia correctamente que era la tercera hora, eran las 9 de la mañana, y miren, pueden llenar sus relojes de esta forma. Cada que encuentren un reloj vacío, pónganle la hora nuestra y van identificando el horario en el que Cristo fue avanzando, ¿no? Entonces sí. Y Claudia, mencionabas lo de los vestidos, y había dos vestidos de Jesús, o 2 partes. Había como una ropa interior, una ropa de uso común, que fue la que repartieron en 4, y esa fue repartido en 4 partes iguales. Pero la túnica de Jesús fue la que no se rompió y fue la que se echó suertes. Y parece que era ¿quién se la quedaba? Eran las únicas posesiones de Jesús. Y así acabó, le cambiaron sus vestidos por clavos, y era lo único que Jesús tenía, o por lo menos que sabemos que tenía, era lo que llevaba puesto, ¿no? Leti, levanta su mano. Sí, una pregunta, Misa. Ya ves que se dice mucho que si el manto, que si la cruz, ¿tú crees que se haya conservado algo de todo eso? Sí, seguramente algo se ha de haber conservado, ha de estar perdido, tanto como la del arca, pero mi papá decía una frase, ¿no? Evidencias sobran para comprobar la Biblia, pero no es cuestión de evidencia, es cuestión de querer, de voluntad, de querer creer. Entonces, el manto de Turín, donde se ve, ya nos estamos adelantando un poquitín, pero donde se ve el rostro de Jesús, híjole, la Iglesia Católica ha hecho mucho negocio con esas cosas, llamándolas reliquias, y Hugo tiene su mano levantada. Sí, no, bueno, yo lo que quería comentar al respecto es precisamente eso. En esta parte vemos claramente que él fue despojado de su ropa. O sea, llegó prácticamente desnudo a la cruz. Y una vez que entregan el cuerpo, pues lo amortajan para ser enterrado. O sea, ahí no hay cuál manto, cuál sudario, o sea, una sábana y órale, va el cadáver a la cueva, ¿no?
Entonces, eso de que el manto, y que es una historia tipo Juan Diego, ¿no? Creo yo. Como la eso- Verónica, como eso la se Verónica. Lo del manto se supone que lo hacen antes de que llegue a la cruz, ¿no? Ándale, Cuando que la va de Verónica lo camino, pone, lo que le toca. limpian el rostro y ya ahí queda plasmado. En la de Forrest Gump se burlan de esa situación. Forrest va corriendo, le pasan una camisa amarilla y se la pone en la cara. Y, Queda la o sea, carita feliz. no está en la Biblia. Si en la Biblia no está registrado, duda y bueno, pero ahí dice, no, 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 cuidemos de lo que sí está registrado. Claro. Y Sí, qué porque bonito el letrero, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, en los 4 evangelios, hebreo, griego y latín, eso sí fue una evidencia total de cuál fue su acusación, que decía ser el rey. Ah, bueno, los de judíos decían, él, eso es lo que dijo. Y ya escrito está, escrito puse. Vean, Pilato, aunque la semana pasada le echamos un montón a Pilato y un montón a Judas y un montón a los de allá, Pilato puso cosas que estaba, sin darse cuenta, cumplía y cumplía profecías y profecías. ¿Vale? Así es. Ya se adelantó tantito ahí, Clau, seguíamos. Sí, Ese es Mateo 25. justo lo que dijo Misa, que había ahí hay misa. un alegato de los judíos porque Pilato puso, este es el rey de los judíos, y ellos querían que dijeran, él dice ser el rey de los judíos, ¿no? Pero no como afirmación, como lo había puesto Pilato, Y Pilato dijo, no, ya así se puso, así se queda, ya. Lo escrito está. Después dice que nos vamos a Mateo, y dice que los que lo injuriaban, los que pasaban, decían, meneaban la cabeza y decían, tú que derribas el templo en 3 días, lo alzas, sálvate a ti mismo, ¿no? Y lo injuriaban los líderes, decían a otros, Salvó. sí, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y lo injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él, también haciendo mofa de que si él era Cristo, pues que se bajara y lo salvara, ¿no? Entonces, pues es también lo que Cristo tuvo que ir soportando, las burlas de todos a su paso, ¿no? Y hasta ahí acaba esa página, José. Sí, ¿podrías continuar, Clau, en la 355, por favor? Sí. Dice, si Cristo vino a salvarnos y esta gente le pedía que demostrara que en verdad podía hacerlo y creían en él, ¿por qué no lo hizo? Yo pienso y puse ahí que porque él ya había dado señales anteriormente, o sea, él ya había hecho sus milagros y aún así no habían creído en él. Entonces era parte de, pues, el plan de Dios que así fuera pues que así fuera como terminara él crucificado para morir por los demás. Entonces, pues pienso que él no lo hizo también por obediencia al Padre, pero no sé si haya más opiniones allí. Yo encontré en Juan 18:37 que decía, para esto he nacido. Entonces a mí me encanta esta cita, que así de sencillo, para esto he nacido, él ya lo había declarado anteriormente. Si alguien tiene un comentario. Yo también creo en ese punto que aún bajándose no iban a creer y como Herodes, ¿se acuerdan Herodes cómo lo trató? Le pedía ver señales, pero se estaba burlando, le puso ropa espléndida. Esto era solo burla y Jesús no iba a responder a eso de ningún modo. Así es. Exacto. Es Marcela. lo que yo puse, que Jesús no cumple caprichos y ciertamente las oportunidades las tuvieron, señales hubo muchísimas. Entonces, como dice, no son de burla, ¿no? Y él sabía, como dice, él conoce el corazón del hombre y uno se iba a prestar para eso, ¿no? Marcel levantó su mano. ¿Y ahorita Hugo? Sí, pues la verdad es que sin darse cuenta a ellos, pero Jesús les dio una mayor señal que la que estaban pidiendo, porque realmente no se bajó de la cruz, pero resucitó. Entonces, realmente fue una mayor señal de la que estaban pidiendo, y como decía Misael, si no iban a creer bajándose, y muchos tampoco creyeron después de resucitado. Entonces no era cuestión tanto de señales, sino de la fe.
Así es. Sí, Pastor bueno, Hugo. justo voy a mencionar esa parte de la señal de Jonás, ¿verdad? De estar sepultado ahí esos días, de después resucitar. Y bueno, me acordaba yo de lo que dice en Hebreos 12:2, ¿no? Cuando habla aquí el autor en cuanto a Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, él menospreció todo eso que estaba padeciendo por el gozo puesto delante de él, ¿no? Que era precisamente la redención de la humanidad. Entonces, eso era parte del plan, por eso no podía dejar de pasarlo. Comercial, ese versículo que menciona el pastor es el de memorización en enero, ahí se los encargo. Continuamos, Clau, gracias. Sí. Bueno, dice que de los malhechores que estaban a su lado, uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro era todo lo contrario, el otro algo vio, algo oyó, algo experimentó, pues su actitud cambió de injuriador a suplicante pecador. Escribe las 4 confesiones. Primero le dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y después su oración de fe hacia Jesús es, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le contestó las palabras más poderosas, más hermosas, más fieles, más consoladoras y misericordiosas que se han pronunciado. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, wow, qué hermosa declaración. Sí. Oye, me gustaría complementar algo que dice ahí. Ahorita te los lavo, espérame un tantito. Dice, ¿qué iba a decir? Ah, ya me acordé. Otro personaje aparece diciendo, Jesús es inocente. Recuerdo la semana pasada, Pilato, ningún mal ha hecho. Y había dicho, Judas, no, eso es sangre inocente. Voy. Perdón. Y ahora el mismo ladrón en la cruz reconoce que no ha hecho ningún mal y que es un inocente. Entonces, estas declaraciones son muy importantes. Llevamos ya acumuladas 3 con las de la semana pasada de que Jesús no debía estar ahí. Y esos son testimonios escritos, constantes de esto que pasó. Discúlpenme, tengo cositas que atender. Dame un minuto. Continúa, Clau, por favor, gracias. Sí. Después, bueno, dice Juan, ¿quiénes estaban junto a la cruz? Estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde ese momento, Juan se hizo cargo de María y la llevó a su casa. Y termina ahí el día 2. Así, y aquí vemos la segunda y la tercera de las 7 últimas palabras de Jesús antes de morir, ¿no? Que es Lucas 23:43 y Juan 19:26-27. Es la 2 y la 3. Y pasamos a la página 356, que es el día 3, ya estamos en el día 3. Marce, ¿nos quisieras ayudar, por favor, con el día 3? Sí, claro. Gracias. El día 3 comienza, bueno, las 3 horas de oscuridad en la cruz. Estamos en Mateo capítulo 27. ¿Y qué sucedió según el versículo 45? Y bueno, acá decía que desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Estamos hablando que si la hora 3ª era a las 9 de la mañana, la hora 6ª entonces era las 12 del mediodía y la hora 9 era a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Los relojitos. Luego dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, estamos en Mateo 27:46, y dice, cerca de la hora 9, es decir, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani.
que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me impresiona mucho esta frase de Jesús. Voy a hacer así un paréntesis pequeño acá, porque estudiando un poquito Cristología y la materia que lleva a estudiar un poquito más profundo toda la vida de Jesús y toda esta cuestión de su muerte, muchos se preguntarán, pero ¿por qué aquí dice, por qué me has desamparado? Y es que en realidad Jesucristo y el Padre nunca habían experimentado estar separados. Y acá ocurre algo que nuestra mente limitada no puede entender al 100%. Y es esa separación que ocurre entre el Hijo y el Padre a causa del pecado. Entonces, es algo de nuestra mente limitada, porque sabemos que la Trinidad son un Dios en 3 personas, pero al mismo tiempo en esta parte de acá, un Jesús tomando forma de ser humano, 100% hombre, 100% Dios, pues sufre esa separación también del Padre, algo que él nunca había experimentado antes. Y sí, era tan la santidad de Dios, él es santo, como dice su palabra, que pues de alguna manera, ¿no? Algunos dicen que es como, para que nosotros lo entendamos, escondió su rostro, lo dejó de ver, ¿no? De alguna manera. Entonces, luego, no sé si alguien tiene algo más que agregar en este punto. Déjame comentar algo en este punto, exacto. Tú comentas algo increíble aquí, y sí, realmente, como tú dices, quizá nuestra mente limitada no lo logra entender, pero realmente Dios es un Dios santo, 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 y el pecado nos separa de él, y en ese instante Jesús cargaba con el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Entonces, en ese instante, dicen que Jesús experimentó el dolor más grande, fue ese. No tanto el de la cruz, sino yo he leído autores que dicen que fue la separación del Padre. Porque comentaste algo así increíble, ellos no habían estado separados. Entonces, ahí Jesús experimentó estar separado del Padre. Entonces, sí fue algo increíble, como tú dices, quizá nuestra mente no, pero sí, fue el pecado el que los separó. Entonces, sí, continúa, Marcel, una disculpa. Exactamente, ¿no? Gracias, José, por la aportación también. Y bueno, acá seguíamos también. Juan 19, 28 al 30 dice, y contesta, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Juan 19, 28, tengo sed, que ahí también tenemos una referencia al Salmo 69, 21. Y luego cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, aquí lo podemos encontrar en 19:30, consumado es. Y esas palabras de verdad, dentro de todas las frases que Jesús va diciendo en la cruz, tetelestai, es decir, pagado es, ya la obra está completa. La ira de Dios está satisfecha. Así y esta frase para nosotros como creyentes, la verdad es ese cambio y la oportunidad que nos dio de pasar de muerte a vida eterna. Ese sacrificio perfecto que Cristo hizo cuando dice tetelestai, ya la cuenta está pagada, completamente pagada. José, sí. ¿Quieres comentar algo también? No era eso, tetelestai, me encanta la palabra, me encanta tetelestai. Consumado es. Sí, Marce, continúa, perdona. Amén. Amén. Y, ok, seguimos bajando un poquito más. Nos vamos a Lucas 23, 46. Solo déjenme buscarlo aquí rápidamente. Acá está. Y dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Lucas 23, 46, acá dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí podemos ver, después de tanto sufrimiento, llega el momento en que
viene esa separación también del cuerpo físico y también del espíritu. Seguimos. Sí, ya en la página 357 ya estamos con Isaías 53, Marce. Ya es solo ese normalmente lo tenemos. ¿Quieres agregar algo más de lo que nos compartiste? Bueno, la verdad es impresionante cómo ver, como decían, ¿no? Que profecía tras profecía se iba cumpliendo exactamente. Y sabemos que son las profecías de Dios, no se equivocan ni una sola. Pero en detalles tan minuciosos, como conocemos el hecho de que en este caso expira, no hay necesidad después, más adelante dice, de quebrar ninguno de sus huesos. Tampoco hubo necesidad de que pasara días ahí crucificado para morir, porque en las prácticas de las torturas que hacían también los romanos, en otras crucifixiones, o los asirios, pasaban a veces las personas horas y a veces días hasta que se morían y se aseguraban quebrándole los huesos, ¿verdad? Pero para cumplir esa profecía del Salmo, que ninguno de sus huesos iban a ser quebrados, ¿verdad? Entonces es impresionante, la verdad, toda esta cuestión de la crucifixión, es ver no una simple crucifixión, no es decir, Cristo murió en la cruz, sino fue, como decía Misael, una de las peores y más humillantes muertes, pero también una especie de tortura que le hacían a los peores malhechores que podían existir en esa época. Nada más, hasta aquí. Gracias, muchísimas gracias. Así es, sí, qué tremendo. Y bueno, vámonos súper rápido, ya casi se nos acaba el tiempo. Y vamos con el día 4. Leo, ¿nos podrías apoyar con el día 4, por favor? Pastor Hugo, dígame. Sí. Nada más queríamos hacer una observación, una corrección, porque ahí en el pasaje de Isaías dice que es del 8 al 9, pero es desde el 7. Gracias. Y sobre ese tema de Isaías, ¿cómo es el MHD 9? Todos hemos estado en el MHD 9 y que ahora se conecta y se menciona. Y ahí dice, memorízate los primeros 7. Otro encargo que se nos hace, ¿verdad? Para trabajar, pero cada vez nos es más familiar Isaías 53 y en estos días que llevamos, ahí estaba muy presente. Ahora sí, Leo, perdóname. Sí, de nada. Pues llegamos al día 4 y dice, nuestra salvación había sido consumada, su obra es perfecta. Y llegamos al momento de los fenómenos durante la muerte de Jesús. Los sinópticos aportan informes que vamos a enlistar. El 51A dice, el velo se rasgó en dos de arriba a abajo. El 51B, la tierra tembló y las rocas se partieron. El 52A, se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos dormidos se levantaron. El que sigue, salieron de los sepulcros después de su resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fenómenos durante la muerte de Jesús. Hace un momento hablamos en el estudio, en la clase 10, acerca de los milagros. ¿Cómo vemos la relación de milagros, relación Dios o relación Jesús con el ser humano? Lo que vivió Jesús fue algo, doloroso. Ahora, en relación a los fenómenos, nosotros nos espantamos. Ustedes que están por allá, temblores. Nosotros que estamos por acá, huracanes. Nos hace temblar ciertas cosas, pero no se compara con lo que Jesús vivió y fue algo grandemente grandioso que cómo pudo resistir, pero porque se tenía que cumplir. Velo rasgado, tembló y las rocas se partieron, sepulcros abiertos y cuerpos dormidos se levantaron. Imaginémonos que cómo ver un cuerpo, ¿no? Que se levanta y qué admiración podemos llevarnos, ¿no? Dice, continuamos, el centurión romano es mencionado por los tres. ¿Qué dijo? En Mateo 27:54 dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Marcos 15:39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Y en Lucas 23:47, verdaderamente este hombre era justo. De alguna manera, sí se veía, pues reconocían de alguna manera algunas personas lo que Jesús había hecho, ¿no? Sí, Misa. Sí, es interesante que pongas textualmente, que pongamos textual, porque esas diferencias que se ven ahí hablan de los destinatarios. Recuerden, Mateo va a los judíos, no necesita explicarles que era un hombre, pero que era hijo de Dios. Pero cuando entramos al Marcos, que es para romanos, Marcos está escrito para la mente romana, le pone, este hombre era hijo de Dios, y ahí está hablándonos de la doble personalidad o la doble función, hombre 100% Dios. Pero cuando llegamos a Lucas, que está escribiendo a los gentiles, a los griegos en general, dice, este era justo. No se ponen los temas de que era hijo de Dios. Entonces, cada evangelista, cada sinóptico nos da algo bonito, interesante, pero la autoridad de un centurión en esa época era muy importante. Y que un centurión dijera eso era algo que tenían que registrar los tres, y son cosas muy especiales las que hacen el registro de tres. Entonces, un centurión diciendo esto daba fe, legalidad del asunto, ¿no? Entonces, listo, era lo que quería compartir. Sí, continuamos. En Lucas 23:48 se describe a la multitud de los presentes. ¿Qué hacían? Veían que acontecía golpeándose el pecho. Y hay dos cuadros comparativos en Mateo y Marcos. Comparemos las listas. Conoce a la esposa de Zebedeo. María Magdalena, anoté yo en el Mateo 27:56, y del lado derecho, María Magdalena. Del lado izquierdo, María, la madre de Jacobo y José, y del lado derecho, María, la madre de Jacobo, el menor, y José. En el lado izquierdo, la madre de los hijos de Zebedeo, del lado derecho, Salomé. Bien. Sí, bien. Salomé, la conocimos por nombre. Sí. Y tenemos una cita, una porción de la palabra, Isaías 53, del 10 al 12. Creo que esa la llenamos, o no sé si la menciono también. Oye. No. Sí. Okay. Ya estamos en el, gracias, no. Y ya estamos en el día 5, donde dice, las cosas no siempre son lo que parecen, prepararon su sepultura, ¿qué dirá? Él vive, la sepultura del cuerpo de Jesús. Y estamos en Juan 19, 31, 37. Y Misa, ¿quisieras concluir? Claro que sí, me encanta lo que leíste. Dice, prepararon su sepultura, que dirá, él vive. La gente está haciendo cosas sin saber que está preparando el terreno para que el plan de Dios se cumpla. Y qué interesantes personajes empiezan, lo que había mencionado Marce, ¿no? Les van a quebrar las piernas, a Jesús lo encuentran ya muerto, lo ven muerto, pero los romanos no dejaban nada al aire, se tenían que asegurar porque sus cabezas iban de por medio. Entonces atraviesan el costado de Jesús y sale sangre y agua. ¿Qué es esto? Una señal científica de que Jesús había muerto, de que su corazón había sufrido un colapso, y el agua y la sangre de su pecho mostraban que era una muerte, pero una muerte por un superinfarto doloroso, tremendo, por el que murió Jesús. ¿Por qué murió Jesús? No fueron los clavos, no fue la pérdida de sangre, no fue asfixia, fue el peso del pecado de toda la humanidad en él. Porque dice lo que vimos en el MHD de hace una hora, el Salvador de nuestros pecados. Él a eso había nacido, él a eso había venido. Y ahí dijo una de las participantes del MHD, ¿qué debo hacer con esto? Creer y obedecer, ¿verdad? Es el básico, creo y obedezco, y así está, la Biblia no puede decirse de otra manera. Muy bien, llega el viernes, vean los relojitos, ahí están poniendo sus horas en los relojes vacíos, hagan el ejercicio, vayan tratando de encontrar la hora, cuándo es que se aproxima la caída del sol, y en la noche, bueno, dice ahí, es viernes después de las 3 de la tarde, ¿qué hora es? ¿Quién da más? A ver, digan sus opciones. El versículo dice, llegó la noche. Era la preparación de la Pascua, la preparación de ese momento especial, era doble día de reposo y la víspera del día de reposo, del Shabbat, el sábado. ¿Qué hora es?
¿Las 6? 6 de la mañana. No, 6 de la tarde del viernes. Para que llegue la noche judía es a las 6 de la tarde. Es la preparación, es la víspera. Vamos a poner que son las 6. Aprox pueden ser las 5 o 6, ese es el horario. No da una hora exacta, pero 6 de la tarde, 6 de la noche para ellos es ese. Y aparece un anónimo, pero qué anónimo tan valiente, tan apasionado, y la comparación de los 4 sinópticos me dejó pensando tanto. Este José de Arimatea, ojalá tuviéramos Josés de Arimatea en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias. Este José de Arimatea, vamos a ver, son 4 pantallas, me parece perfecto, cada uno va a decir lo que leyó y lo vamos a complementar. José, ¿qué leíste en Mateo y qué pusiste de lo que dice, perdón, en Marcos? ¿Qué dice Marcos de José de Arimatea? Miembro noble del concilio, esperaba el reino de Dios. Excelente. El reino de Dios, este es el evangelio que predica Jesucristo. El reino de Dios. Pablo va a llegar más adelante y va a hablar de un evangelio, el mismo de Dios, el del reino de Dios, pero el evangelio a los gentiles, y se van a complementar. Perfecto. Miembro noble. Muy bien, José, noble del concilio. Leti y Leo, entre los dos, háblenme de lo que dice Mateo sobre José de Arimatea. Mateo dice que era rico, discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bien. Ahí nomás. Sí. Bien, cierto. Un rico era noble del concilio, rico, discípulo de Jesús. Pero ¿qué Jesús no había dicho que era casi imposible que los ricos entraran al reino? ¿Que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja? Aquí hay un discípulo, pero este discípulo tiene una condición medio extraña. A ver, Marce, ¿me ayudas con lo que dice en Lucas? A ver si es Lucas 23, 50 al 52. Y nos vamos a ver las otras características. 23, 50 al 52. Algunas características. Él va a repetir lo que dice Marcos, pero con un poquito más. ¿Qué dice el Marce? Dice, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Excelente. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bien, hasta ahí. Eso, vean, este hombre era del concilio. No había estado de acuerdo. Él estuvo toda la madrugada, él vio esto. Él dijo, esto es injusto, y ha de haber sido uno de los que dejó el concilio y se fue con otros cuantos. Un Nicodemo, ¿cómo se llama? El que aparece luego con Pedro. Galileo. Se me olvidó. El que dice, estaremos peleando contra Dios, mejor dejémoslo, no se metan con Pedro y con Juan. No me acuerdo cómo se llama pero bueno. ¿Cómo se llamaba? Cornelio no. No, hay uno adelante que después le dice, no nos metamos con esto si es obra de Dios, si no es obra de Dios va a desaparecer. Es otro de esos, pero ahí hubo una disensión, y aquí se nota que José de Arimatea dice, no estoy de acuerdo, ni en los hechos ni en el acuerdo. Y varón bueno y justo. ¿Saben a quién me recordó? A Noé, a José, el esposo de María. Y de ciudad de Judea, Arimatea nos da una relación de que era de Judea. Muy bien, y por último, Claudia o Hugo, el que guste, ¿qué dice Juan que nos da un punto más sobre este discípulo de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué más dice Juan 19:38 que no dicen los demás? Esperen. Sí. 19:38. Ya la había. 19:38. Sí. En la otra nota. Era un discípulo de Jesús, pero hay una Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Exacto. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. Bien, Juan nos habla de un miedo, el miedo que experimentó Pedro, el miedo que experimentaron muchos. ¿Se acuerdan el ciego que le decían, oye, a ver, ¿quién te hizo ver? Era un pecador el que te hizo ver. Yo no sé si era pecador o no, Bien, pero nadie lo ve. También es el caso de Nicodemo, ¿no? Más cercano, más paralelo. Exacto, Nicodemo era uno que fue de noche, más paralelo y que tenía miedo, pero eran discípulos, y vean lo bonito. Dice ahí, José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, trajo un compuesto de mirra y aloes de 100 libras. ¿Cuántos son 100 libras? 30 kilos. Bien, 34 kilogramos. Era demasiado para lo que estaban haciendo, pero esto también nota de evidencias físicas, evidencias reales de que él había muerto, y se trajo todo esto para preparar un cuerpo. Esto causó
una conmoción en Jerusalén en todos esos días, que tenemos que entender fue un hecho que marcó la historia, que no hay cómo decir que esto fue un invento de judíos, y ahorita vamos a ver que eso pasó. Lienzos, lo envuelven, lo que dijo el pastor, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. En una, ¿quién puso algo ahí? Porque yo no puse nada porque no lo encontré ni en los 4 evangelios. ¿Qué es eso de 100 libras? Tomaron el cuerpo, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. En una, ¿alguien puso algo ahí? Porque yo no lo encontré en ninguno de los 4 evangelios. Yo puse sábana blanca. Exacto, ese era el dato que me salté, sí es cierto, sí estaba, no lo leí. Sábana blanca, perdón, bien, sábana blanca, y le puso en un sepulcro nuevo que estaba en un huerto cercano, labrado en la peña, ¿bien? La sábana blanca, me la salté, y estuve ley, no lo tuve bien. Lo cerró con una gran piedra y se fueron, pues estaba por comenzar el sábado. Bueno, otros testigos, al final, María Magdalena y María la madre de José, sentadas en el sepulcro, vieron todo. Todo esto es muy importante porque son testigos, testigos de que Jesús murió. Ey, no se desmayó, no sufrió un colapso y lo creyeron muerto, no se hizo el muerto para que lo bajaran de la cruz. Cuando Marcel mencionaba lo de, si se bajaba, mejor señal fue que resucitara. Cualquiera podía haberse escapado de la cruz, ¿no? Y no hubiera sido milagroso. Le quitaron los clavos y salió corriendo y se recuperó. Pero no. Salir de la muerte era el verdadero reto. Vencer a la muerte era el reto. ¿Y qué pasa con los judíos? Última página 360. Es engañador. Qué cinismo, ¿verdad? Esta gente, o sea, hicieron un juicio ilegal. Hicieron que el concilio se dividiera en sus opiniones. Y ahora dicen, oye, Pilato, es engañador, lo siguen tachando de engañador, eso me parece muy, muy fuerte, pero le toman las palabras en serio, ¿verdad? Sí sabían que había dicho que resucitaría en 3 días. O sea que las confusiones de que el templo iba a ser destruido y eso no, esos eran sus cosas raras y para culparlo, pero sabían que iba a resucitar y le dicen, ponos una guardia en 3 días, ahí por favor Pilato, móchate con los polis allá afuera que nos cuiden el changarro, 3 días nomás, que nos cuiden que no, para que los discípulos no vengan de noche. Y los discípulos, ¿ustedes creen que esos discípulos iban a aparecerse? Andaban escondidos, temerosos, llorando, que iban a atreverse a meterse contra romanos. Ahí tenéis una guardia, aseguradlo, sabéis. Como sabéis, ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. Vamos a dejar el suspenso. Ahí se acabó. Las 7 palabras de Jesús y el personaje de la semana Poncio Pilato. Ahí lo lees, ahí lo estudias. Vámonos, 9:8. Vamos a orar y cerramos. Marce, por favor, perdóname, si quieren comentar algo. Rápidamente, adelante. Rápidamente solo el nombre del fariseo que se te estaba escapando, era Gamaliel, ¿no? Gamaliel. ¿Por qué quería decir Galileo Galilei? Dios mío, Gamaliel. Estoy seguro que Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea y otros tantos de los 71 ancianos que había en el concilio, hubo un gran desacuerdo y hubo ahí, y obviamente, yo creo que de los testigos, me voy a adelantar, la semana que entra, vamos a orar. Señor, te doy tantas gracias por este estudio, gracias porque llegamos a la semana 36. Nos quedan 6 más para cerrar un conocimiento pleno de tus detalles. ¿En qué hora fuiste a la cruz? ¿Cuánto se necesitó para enterrarte? ¿Cuánto sufriste en la cruz? ¿Qué cruz y qué muerte sufriste por nosotros? Gracias, Señor, por un sacrificio tan grande. Gracias, Señor, por asumirlo con tanta entereza y por haber permitido que tu Hijo Jesucristo pasara por estas cosas para que hoy pudiéramos tener vida y vida eterna. Señor, te agradecemos porque en este estudio seguimos descubriendo detalles de tu vida, de tu muerte y de tu plan perfecto para nuestra salvación. Te agradezco también por este grupo que se ha mantenido fiel, que seguimos sobreviviendo y fan 6 más, en la que vamos a seguir escribiendo, organizando nuestras agendas, nuestros días, para llegar a este ritmo 6 dentro de los demás, y que todo ello vaya complementando y alimentando nuestras vidas para cumplir el propósito al que venimos, a hablar de ti y a glorificar tu nombre, compartiendo el evangelio a una persona más. Gracias, Señor. Te pido nos permitas descansar y que mañana sigamos adelante con todas nuestras actividades. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.